antes de las eras, antes de los sistemas, cuando el tiempo aún no tenía nombre, existía una esencia, una fuerza, un fuego sembrado en generación tras generación de niños. ¿Aún sigue vivo o ha sido olvidado? Bienvenidos todos a un nuevo espacio de conversación donde vamos a explorar la infancia desde una mirada profunda y necesaria. Hoy vamos a conversar acerca de la importancia de los relatos en la infancia, en el crecimiento. Bueno, Romina, Silvi, ustedes que han experimentado más con niños, más el trabajo con libros, con diferentes edades, algo con lo que comencemos a hacer introducción de la importancia de los relatos con los niños. Yo quisiera empezar narrando una experiencia en el espíritu que tuve hace algún tiempo atrás, precisamente en estos ámbitos de Dios, donde podía encontrarme con niños de diferentes generaciones y cómo ellos eran abrazados por la palabra, eran revelados por la voz de Dios y cómo a través de esta revelación los sueños, propósitos y caminos que el Padre había pensado para ellos eran depositados en sus corazones como semillas. Cada bebé fue concebido por el Padre y en este reino celestial millones de bebés que aún no han nacido se encuentran junto al corazón de Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre Celestial. Describir en esta experiencia que tuve a los bebés va más allá de mis palabras, incluso de mi comprensión muy natural, porque estos niños son espíritus tan puros que nunca he visto una luz igual en la tierra. Y hay algunos niños que están en este lugar que brillan como el oro, como el resplandor del sol. Otros están vestidos como las estrellas de los cielos. Otros son tan blancos como las nubes o como la nieve. Pero lo más increíble de toda esta imagen es que cada uno de estos niños está profundamente enamorado del Padre Celestial. En este lugar podía ver también cómo los niños, y aun cuando nosotros estábamos en ese lugar, descansábamos en las visiones que el Padre y el Espíritu Santo les da acerca de su destino. Y es tan especial poder estar ahí porque cada uno de los niños confían profundamente en el Padre de tal manera que el miedo es como que si nunca hubiese existido. Es como que si aún el miedo o esta sensación o esta emoción no existiese en esos lugares celestiales. Y cada vez que el Padre está junto a ellos, empieza a liberar la revelación de su palabra, la revelación de su voz, la revelación de toda esta riqueza inconmensurable que Él deposita en el corazón de estos niños, y estas se convierten en las visiones que ellos tendrán para su vida en la tierra. Y al momento de recibir cada una de estas visiones, de estos sueños, de estos caminos, de estos propósitos de parte del Padre, ellos las reciben con mucha alegría y entienden que esta es la bendición que están recibiendo de Jesucristo. Y así, cuando ya son enviados con el beso del Padre, porque hay un beso del Padre con el que nos envía a cada uno de nosotros, ellos traen la memoria, la voz, la existencia de cada una de esas palabras y ese canto en sus corazones. Juntamente vienen y viajan a través de diferentes dimensiones con diferentes ángeles que van a caminar a su lado. Quizá uno de estos ángeles puede ser el ángel de su existencia que lo estará acompañando, guiando, cuidando en su camino. Pero es parte de toda esa dimensionalidad de lo que un niño empieza a traer o trae más bien cuando es enviado con el beso del amor del Padre en su corazón. Entonces quería partir contando esa experiencia tan emocionante, tan increíble y en la que también me pude ver en esa eternidad siendo esa niña del Padre y recibiendo de parte del Padre toda esta bendición, que es la bendición de su amor, pero también la bendición de su voz y de su relato con el que yo sé que me ha estado acompañando en cada día y en cada etapa de mi vida.
Gracias por compartir algo tan íntimo igual, Silvia. O sea, yo pienso que probablemente carga esa historia en tu corazón. Y creo que parte de la importancia de los relatos en la vida de los niños, en nuestras propias vidas, es que todos tenemos como relatos mentales, como guiones, como historias donde nosotros tenemos un cierto rol y hay roles también que las personas entran y salen a veces a cumplir en nuestra vida. Y entonces quería preguntarte a ti, este relato que el Señor te regaló, que me gustó mucho ese momento en que tú decías que esta historia, esta experiencia y su conversación con el Padre y el plan que el Padre le había entregado, era la bendición con la que los había bendecido el Señor. Porque, claro, lo que el Señor nos ha bendecido es lo que Él ha dicho acerca de nosotros, esa es la bendición. Entonces es como una historia, ¿sí? El Señor te bendice con una historia. Y es heavy porque muchas veces en la iglesia se confunden las bendiciones con que el Señor te dé algo financiero, te dé algo de salud, te bendiga con algún tipo de relación. Alguien dice: el Señor me ha bendecido con mis hijos, el Señor me ha bendecido con mi esposa, el Señor me ha bendecido con este trabajo, con que te den algo, ¿sí? Pero la bendición del Señor no es las cosas que Él nos da, sino que son en las cosas que Él ha dicho acerca de nosotros. Esa es su bendición. Y eso es lo más poderoso, al punto de que, por ejemplo, Jacob llega a engañar a su hermano con tal de, en el caso de su padre, ¿cierto?, de él recibir una bendición de su padre. Y esa bendición no fue dinero, no fueron ovejas, no fueron tierras. Fue una historia orada que estaba declarando sobre su vida Jacob. Entonces yo te quería preguntar, Silvi, después de toda esta vuelta, discúlpenme, quería preguntarte. Ay, se me ocurrió otra cosa, no es una broma. Después de toda esta vuelta, quería preguntarte qué impacto o qué manera ha afectado o ha influido en tu vida esta historia o este tipo de historias que forman parte, me imagino, de una gran historia que el Señor va armando alrededor de ti en sus conversaciones contigo, y que ni siquiera la va armando, sino que la está recordando y te la está recordando. Bien, respondiendo a tu pregunta, Hernán, creo que haber experimentado este momento tan especial e íntimo con mi Padre Celestial ha influido en mi vida de una manera tan poderosa y tan singular a la vez, porque he llegado a entender de que las palabras de Dios, la narrativa del amor del Padre Celestial, cuando se impregna en nuestro espíritu, no es solamente una frecuencia o no solamente es voz, sino que es estructura, es vínculo y es verdad en mi vida. Es un cimiento, es un fundamento dentro de mi corazón. Entonces he podido a lo largo de mi caminar ir desarrollando este entendimiento de que su voz ha producido en mí esa estructura emocional, esa estructura espiritual, esa estructura psíquica, hablando a nivel constitucional como sujeto, como persona que soy, para llevarme a entender cada uno de los planes que él tiene y que él ha pensado acerca de mí. Entonces, esto también ha influido al poder entender que cada niño, y que yo obviamente cuando llegué a la tierra, no es que empecé con una historia aquí, sino es que ya traía una historia de antemano desde la eternidad. Y son historias que han sido escritas incluso antes del tiempo, como los libros de las memorias celestiales. Más allá de hablar de un camino, de un propósito, hablan de la esencia del ser, de la esencia de toda persona que ha salido y que ha sido revelada o soplada del corazón del Padre Celestial. Entonces, creo que esa historia eterna sigue siendo tan viva a lo largo del tiempo y sigue influyendo de manera ascendente en mi corazón, porque sé que fue Cristo mismo quien escribió su palabra, sus pensamientos, su canción dentro de mí, no con tinta, como lo habla la Escritura, sino con el espíritu viviente de su aliento. Y eso es lo que el espíritu viviente de su aliento penetra e infunde en el corazón de cada hijo que sale del beso y que sale de los pensamientos más puros del Padre Celestial. Entonces, de esa manera ha influido en mi vida como Silvi y en cada una de las áreas que he logrado desarrollar en mi camino, despertando esa conciencia y ese entendimiento presente, que es un desafío, claro. Creo, no sé si puedo... ¿Sigo nomás? Sí. Me tocó mucho, así súper fuerte, el tema de ese verso de Pablo cuando él dice: una carta escrita no con tinta, sino con el espíritu del Dios vivo, en tablas de piedra, ¿sí? Por el hecho de que
cuando hablamos de relatos, cuando hablamos de libros, tendemos a pensar en algo súper atrapado en nuestra época, ¿sí? Tendemos a pensar, o a lo más en un rollo, ¿sí? Pero un libro puede ser mucho más que eso. Fíjate que Pablo está diciendo que hay libros que están escritos con espíritu, en piedras. Guay, súper loco, es muy loco. Pero también, por ejemplo, quería introducir esta idea, el hecho de cómo nosotros mismos, nuestros propios otros ADNs, son libros también. Son libros para la biología, ¿cierto? Para la ciencia genómica, nuestros DNA son libros en los cuales incluso la biología ha llegado a descubrir que puede llegar a determinarse a qué edad va a empezar a salir las canas, por ejemplo. ¿Sí? Y es súper fuerte la genética, incluso hay, a veces pasa acá en la familia, hay a veces un familiar que hace gestos o ruidos de un familiar que nunca vio. Y otro familiar dice, oye, estás haciendo eso. Y eso lo hacía Luis. ¿Y quién es Luis? No, Luis ese era un primo que vivía en tal lugar, qué sé yo, pero tú nunca lo viste. ¿De dónde sacaste eso? ¿Por qué lo dijiste? ¿Sí? Y entonces creo que es súper profundo el entender que los libros celestiales y los libros en general son mucho más que un simple texto o que el Señor te entregue un rollo que tú puedes leer, qué sé yo. Solo pensar, por ejemplo, que, no sé, estoy seguro que los cuatro que estamos aquí tenemos libros adentro de nuestros celulares que hoy en día son paquetitos de luz, solo son paquetitos de electricidad muy chiquititos que ni los vemos y nuestros celulares los abren para que los veamos, pero el libro está escrito dentro de un par de partículas de luz. Súper interesante. Solo esto lo digo a propósito como de abrir la cabeza a que los libros del cielo pueden ser mucho más que solo textos escritos con una pluma o algo así. De hecho, a mí me encanta saber que cada uno de nosotros somos la poesía sagrada escrita a mano por la voz de nuestro Padre Celestial y que cada una de nuestra vida está diseñada directamente por su aliento. Y entonces somos historias vivas. Y ahí entra en donde radica el hecho de la importancia de los relatos, y es que somos relatos. Todos nosotros somos historias. Como Y decía, los que niños, son cartas vivas. claro, y los niños son historias. Son una historia viva que se está desplegando. A mí me llama mucho la atención, hablando esto de relatos y de la infancia y de recordar estas dimensiones, es que creo que cuando venimos al Padre y Él quiere restaurar esta facilidad de crear y de actuar en esta libertad, Él de alguna manera siempre nos lleva a ese punto donde podamos recordar cómo fluimos, por ponerle una palabra, cómo expresamos la naturalidad con la que veníamos del cielo, sea cantando, sea pintando, sea escribiendo, porque creo que esa misma capacidad, habilidad, es como muy, muy intrínseca de expresar como la multiforme gracia del Señor. Entonces, a veces, tal vez con buena intención, el mismo esfuerzo de los profesores, de los padres, de la familia alrededor, de los mayores, de que viven alguna experiencia dura o que ven cómo está sucediendo la política, los cambios de leyes, dicen, no, tiene que prepararse para lo que viene, tiene que prepararse para cómo está desarrollándose el mundo y la edad física no le alcanza para preparar las herramientas para todo lo que se viene. Y de alguna manera, a veces, sin esa intención, se termina como desplazando esto en lo que alguien fluye, esta capacidad que le permite conectarse de una manera muy natural a la expresión de Dios y se la deja como una habilidad más, un hobby más, o déjalo de lado. Mira, no es tan importante en el mundo, no es tan necesario. Y de repente, por ejemplo, sí me ha pasado que a veces cuando uno conversando con ciertas personas, de repente salen con, oye, ¿y ya no haces lo que sabías hacer? ¿Qué cosa? La otra vez conversábamos con una amiga que me volvió a ver, si me ves por ahí ya sabes que eres tú, este, en la que de repente salimos, ellos salieron con sus hijitos, y su hijita canta toda hora, canta, 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 no solo canciones, canta las cosas, pasa cantando, y de repente se me ríe y me mira, me recuerda a ti, y yo, ¿ay, qué? Sí, tú pasabas cantando en todo momento. Y yo me digo, no tengo la culpa, yo no he pasado pegada a tu hijita, eso vino de fábrica. Me dice, yo creo que es porque te pasé haciendo bullying todo el tiempo, que ella me nació así. Le digo, no, es parte de ella, solamente tienes que ayudarla a canalizar. O sea, no, no tiene nada malo, no es que estés inquieta ni nada, o sea, es ella, nació así, esa es su capacidad, es su diseño.
Y me pareció muy interesante porque de repente ya se dejó de hablar de ella y me comencé a acordar yo misma de algunas cosas y yo dije, sí, es verdad, a veces dejamos de lado ciertas cosas por el entorno, por encajar, por adaptar y es cierto que hay que aprender a cuándo hacer las cosas, a socializar, a comportarse según ciertas normas, pero eso no implica que se deja de lado la esencia. Ahorita que están mencionando el tema de relato, libros, creo que incluso eso, para seguir expandiendo la perspectiva, la forma de verlo, los libros no solamente son porque es algo escrito, pero puede ser un relato que contenga imágenes, contenga invenciones, contenga diseños, contenga formas diferentes y eso calza en un relato. Muchas veces el Señor me hablaba y me ha llevado por el medio de lo visual, porque yo soy muy visual. Es súper interesante entender de que, al menos aquí en la Tierra, el relato no parte como algo escrito, sino que parte de lo que es la tradición oral, en cómo los abuelos, los ancestros, los ancianos, intentaban generar cultura, intentaban explicarle a los más jóvenes los sucesos de la naturaleza, los cambios de la vida a través de una historia. Y eso al principio obviamente nunca fue escrito, parte de la tradición oral. Los mismos mitos, las leyendas de cada cultura son tradición oral. Años después, ya con la invención de la escritura, tenemos lo que son los libros, los escritos, pero es sumamente importante esa conciencia de relato. A las personas les entrega identidad. Yo pertenezco a esto, yo soy parte de esto a través del relato. Entonces es muy importante el relato que le estamos entregando a nuestros niños, ya sea verbal, audiovisual, porque ahora hay mucho relato audiovisual. Lo que más leen los niños es el relato audiovisual. Lo que ellos leen es muy importante porque les va entregando, les va haciendo parte de una cultura, les está abriendo camino en un mundo. Entonces yo siento que es muy importante el relato que le entregamos a nuestros niños, porque así como la Silvi nos contaba su experiencia en el espíritu, que es real, que es verdad, que es verídica totalmente, marca la identidad de alguien, el camino de alguien, la historia de una persona, de que es niño. Muchas veces ese relato se ve distorsionado por el relato que recibe en la tierra. Pensar en el hecho de que el Evangelio mismo es un relato en el fondo, ¿sí? Lo que están contando, a lo que el Señor los envía en el fondo, es a hacer un anuncio, pero hacer ese anuncio involucraba plantar un relato. Lo que ellos estaban contando era una historia, ¿sí? De hecho, algunos hermanos por ahí lo han nombrado como la gran historia o la historia de la salvación, qué sé yo, porque de hecho es una historia, te está entregando una historia, te está plantando un relato, y es súper fuerte el hecho de que el apóstol Pablo, por ejemplo, diga, este relato es poder, este relato dice es dunamis, este relato puede moverte, este relato puede cambiar la situación en la que tú vives, este relato puede llevarte a otro lugar. Y dicho eso, los relatos son poderosos, o sea, toda la gente que toma cualquier decisión, desde comprar cosas en el supermercado hasta dispararle misiles a otro país, como ciertas personas, todos ellos están tomando esas decisiones en nombre de un relato, ¿sí? Ellos se creen una historia, creen que las cosas son de una cierta forma y se saben a sí mismos dentro de esa historia que está ocurriendo y actúan por ese relato, ¿sí? La gente se levanta a trabajar en la mañana por el relato que se cree. La gente va a la universidad por el relato que se cree. Nosotros estamos sentados acá por un relato. Tenemos un relato dentro que vino del cielo. Este relato está muy bueno y el relato nos tiene sentados acá. Entonces, los relatos son súper poderosos, ¿sí? Así como el Evangelio como relato fue y es poder, y es el poder de Dios para salvación. Fíjate cómo en ese caso, dice Pablo, este relato es poder de Dios para todo aquel que cree. Poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Entonces un relato es el relato que produce libertad, que produce sanidad también, porque salvación quiere decir libertad y sanidad. Y ahí introduzco una idea. La gente muchas veces es esclava de los relatos, de las historias que ellos se han creído sobre sí mismos, sobre su país, sobre su ciudad, sobre su familia. Y esos relatos producen esclavitud y esos relatos producen
problemas de salud incluso, ¿se entiende? Y por el otro lado, también hay historias que pueden producir libertad, que pueden producir sanidad, ¿sí? No solo sanidad del alma o sanidad espiritual o sanidad de la mente, sino incluso física, ¿sí? O sea, hay una lista muy, muy, muy larga de enfermedades físicas que son psicosomáticas y son, en el fondo, relatos oscuros encarnándose en la gente. Sí, y entonces hay gente, por ejemplo, que va a sanar su cuerpo si cambia su historia, si cambia la historia que se ha creído y la historia por la cual vive y respira todos los días. Entonces los relatos son poderosos de formas súper concretas, al punto de que, por ejemplo, no sé si probablemente Andrea cache un poco más acerca de eso, pero hay una rama dentro de la publicidad que no sé si lo voy a decir bien, pero creo que se dice copywriting, ¿sí? El copywriting. Y el copywriting El básicamente storytelling. el copywriting y el storytelling. El Ajá. storytelling es el contar una historia para poder vender algo. Ujú. Hay storytelling en todo, donde sea que yo quiera inducir una decisión, hay storytelling metido. Porque las historias producen decisiones. Storytelling quiere decir contar una historia, ¿cierto? Y entonces, desde el publicista hasta el político y hasta el militar, todos ellos, fíjense, estamos hablando súper fuera de la iglesia y fuera del ámbito de la literatura, saben que tienen que contar una historia para que la gente se mueva. Lo saben perfectamente. Tienen que contar una historia. Y entonces hay gente, por ejemplo, que hace microhistorias en frases que capturan la esencia de un relato y que se llaman copywriters. Son gente que te escribe una frase para una publicidad, 2 líneas, una línea. Hay copywriters que te pueden cobrar $500,000 por una frase escrita en una servilleta. Y eso existe. Una llamada por teléfono. Sí, escribe esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque el tipo ya lo ha hecho muchas veces. Sus frases pegan y le reportan millones de dólares de ganancias a Coca-Cola, a Tesla, a Oracle. Estamos hablando de gigantescas compañías. Y es muy fuerte, porque es tan fuerte el poder de una sola frase conectado a un relato que el mundo está dispuesto a meterle millones de dólares a una sola frase que eche a correr una historia y que mueva las masas. ¿Sí? Y dicho eso, nosotros muchas veces no apreciamos, no le tomamos el valor a las historias que contamos, como hablaba Romina de los relatos orales, por ejemplo. La civilización fue movilizada por relatos orales, ¿sí? Nosotros somos este pueblo que tiene tal y tal carácter, y eso corrió por milenios por historias que se transmitían, más allá que el esfuerzo en cazar, que el esfuerzo en cultivar la tierra, más allá que la opresión de un imperio, era la historia que estaba en el corazón y en la cabeza de la gente, al revés, en el corazón y la cabeza de la gente, que sostenía la estructura. Que esas historias lo que buscaban siempre era la transmisión generacional. Entonces transmitían un pensamiento, una cultura, una forma de pensar, una forma de concebir la vida, de sus propias vidas a través de ese relato. Es muy fuerte, es muy fuerte. O sea, yo he visto como profesora de lengua y literatura cómo los distintos relatos a lo que yo enfrenté por años a los niños más de 13 años haciendo clase en aula, cómo a veces un relato podía cambiarle el estado de ánimo a un niño o despertarlo hacia una idea brillante o decir o generarle incluso ira, sentimientos que le hacían tomar una postura frente a la vida, los hacía o identificarse con ellos mismos, los personajes presentes, y iban modelando de cierta forma a lo largo, porque desde los más chiquitos a los más grandes, más o menos, quizás casi adolescentes, yo podía ver cómo esos relatos muchas veces tenían que ver con la formación de su personalidad, de lo que ellos decidían a futuro, de los que ellos después querían estudiar más adelante, en lo que querían continuar su vida. O por ejemplo, cómo niños empezaban con problemas psiquiátricos, de depresión, autoflagelación, porque se les abrió una puerta de las tinieblas, obviamente, a través de un relato. Entonces, el ser humano, yo creo que como está en su esencia el haber sido creado por un relato, por una palabra del Padre, está intrínseco en él el poder ser la historia o transmitir una historia. Por lo tanto, cuando se ve enfrentado a este montón de voces y relatos a su alrededor, comienza a enganchar con una y otra cosa. Y eso le puede ser un impulso del cielo o puede ser un poco de las tinieblas encima. Por eso es tan importante que como papás o personas que estamos a cargo de niños, seamos un filtro
de esos relatos. Y si escuchamos al niño contando una historia que nos parece extraña, ¿dónde la escuchaste? ¿Cómo la escuchaste? Confrontar con la verdad del cielo, con el relato del cielo. O sea, si yo veo que mi hijo me viene y me habla una historia, no sé, de mucho odio, yo le decía, oye, pero ¿dónde escuchaste eso? ¿Y tú piensas eso que dice esa historia? Mira, nuestro Padre, en su palabra, en su relato hacia ti, no dice eso, no piensa eso. Muchas veces yo he visto a papás de que no hacía una historia nomás. No, no es solo una historia. Va quedando en las capas profundas de su inconsciente y va formando parte de lo que él es. Por eso es tan delicado de repente. Yo ahora incluso con los niños, ahora que hacemos homeschool, trato de ver bien qué es lo que vamos a leer como lectura complementaria. No se trata que lean solo la Biblia. No es eso, hay libros muy buenos, que despiertan la imaginación, el sentido de creativo, hay libros muy buenos, pero hay otros libros que no, hay libros que jamás quizás le daría a leer a un hijo, al hijo de un amigo, de un hermano, pero sí es importante recobrar relatos de nuestra historia igual como iglesia. Creo que algo que me ha instado mucho el Señor y este año con los niños de la casa, yo les decía, no, necesitamos contarle el relato de la historia de la iglesia, que los niños dejen de creer que terminó hecho y aparecimos nosotros aquí ignorando el relato de miles de hermanos que han dado también su vida por el Señor, que no están en la Biblia, son relatos del cielo que impulsan fe, que despiertan creatividad, que aumentan su nivel incluso cognitivo al escuchar esas historias por las cosas que hicieron estos hermanos y que necesitamos contar esas historias. Necesitamos que nuestros niños, incluso nosotros, porque yo estoy segura que si le preguntamos a un gran porcentaje de la iglesia, oye, ¿tú conoces el nombre de este hermano, de este otro hermano? Te van a mirar y te van a decir, ¿quién es ese? Es un relato del Padre que se manifestó en la tierra y que no lo conocemos y que es parte de nuestra historia también. O tal vez lo conocen de una manera errada, porque muchas veces la historia le escribe pues quienes logran conquistar un territorio, los que dominan en área política, los que tienen poder económico, financiero en determinados momentos, y entonces pues extraen al relato, lo manipulan según les conviene. Por ejemplo, ahorita mientras contabas eso, me hace acordar en diferentes periodos, pongamos el Renacimiento. En la época del Renacimiento, cuando comenzó, todos que son como 1400, 1500, 1600, lo que era interesante era que en esa época para el renacer del arte, como la gente no sabía leer en su mayoría, pero se puede decir, la iglesia en ese momento que existía, quería transmitir el relato según la manera que querían hacer. Así que había un boom de los artistas, pero obviamente en esas áreas de arte necesitaban un patrocinador. Entonces, ¿qué hacían los artistas? Terminaban haciendo los frescos, las pinturas, los tallados, los bajos relieves, los altos relieves, todo según la narración que les convenía. Y esas narraciones, esos altos relieves o bajos relieves, eran los libros de esa época, porque leían las imágenes, veían las narraciones contadas en esos tallados, en las catedrales, en los palacios, en los salones, y eso era lo único que ellos entendían. Y era un transmitir esto del padre, pero desde el temor. Entonces, la narración en ese momento se vio manipulada. O, por ejemplo, cuando los valdenses escondían la última traducción de Juan, del Evangelio de Juan, a un idioma ya legible, ¿no? Al latín, y no querían que la gente lo siga leyendo. Entonces, es muy interesante porque realmente es necesario. Hay cosas mucho más peligrosas que la mentira o el conocimiento así totalmente nulo, y es la verdad media. Cuando, por ejemplo, si a alguien tú le dices, mira, la luna es de queso, entonces dice, ya no tengo que investigar, ya me dijiste de qué es, me la creí, la luna es de queso. Entonces yo ya no sigo buscando. Y resulta que no, la luna no es de queso. Gloria se equivocó. Ah, Un entonces, chiste antiguo para que lo atrape. entonces es muy interesante, porque hay muchas personas que vienen con ideas que no saben ni de dónde las sacan. No, porque así me dijeron, así la aprendí. E incluso eso no solamente queda en los relatos o en el conocimiento de los hermanos, sino también de ciertos conceptos o de ciertas palabras. Ya de por sí Latinoamérica está llena de, de múltiples diferencias en palabras, como para usarlas mal y terminar aún más la confusión, ¿no? Pero
porque aún más el que pasó se unió nada. Es que le pegué al computador, lo siento, perdónenme. Parece que se unió. Déjalo nomás. Perdónenme, por favor. Ay, qué risa. Lo vi de También como que No, yo no me caí, lo que se cayó fue o sea, yo le di un manotazo a mi compu y se y fue lo tiré para para atrás. atrás. No sé, Claro. pero nosotros te vimos así como que te estabas... Claro. Algo así. Sí, como que te hundiste, po. Son efectos especiales, No, eso estamos sí puede incursionando hablar. en relato Marvel. Ay. Ay, señor, qué risa. Silvi, dale tú, ya me ataqué de risa. Verla, Silvi. No sé si podré hablar. Pero Póngase serio. no puedo. Peor es la cosa, porque la cara es... Ay, Relinda, ya, Serio. pero así. Ahora sí, cara de serio. Caras de serios. Mira, Hernán no colabora. Eh, em, tomando lo que hablaba Romy, puedo ver también de que los relatos son arquitectos de vida. ¿En qué sentido? En que los relatos, como nos mencionaba Romy, no solamente influyen, sino que constituyen a una persona. De hecho, un bebé es introducido al mundo a través del relato o a través del lenguaje del otro, ya sea su mamá, su papá, sus hermanos o su cuidador. Entonces, desde el inicio, un niño es nombrado y es ubicado a través de las palabras en el lugar en el cual él se debe de mover dentro de su mundo. Entonces, el efecto de estos relatos se construyen alrededor de estos niños o del niño que va definiendo su posición y va definiendo la estructura de su identidad. Y resulta súper interesante que el cerebro del niño, en su profunda plasticidad, se construye a partir de las experiencias más poderosas, y una de esas experiencias más poderosas es el relato o es el lenguaje en relación, lo que hablábamos en el podcast anterior acerca de los vínculos. Y eso es fundamental, porque no solamente se trata de lo que se dice o quién lo dice, sino también del tipo de vínculo que se está generando a partir de ese relato. Entonces, en ese sentido, la voz de un adulto puede favorecer a que un niño exista y se establezca como tal dentro de la tierra, o que ese niño termine inhibiéndose o ocultándose. Sí, yo pienso, quería decir en la misma línea de la importancia del relato, que por una parte está como reaccionar, ¿sí? Ok, los relatos son importantes, ¿qué están escuchando nuestros hijos? ¿Qué están escuchando nuestros niños? Vamos a contar los relatos correctos también, pero creo que junto con eso debiésemos conscientemente el volvernos contadores de relatos, ¿sí? Volvernos contadores de relatos de una forma activa, así como cuando Israel sale de Egipto, ¿cierto? Y el Señor dentro de la ley en un momento le dice a todos los judíos, o al menos a los lectores de la ley, le dice, cuéntenle de esto a sus hijos todo el día, les dice, háblenle de esto cuando se levantan, háblenle de esto en la tarde, háblenle de esto en la noche cuando se estén acostando, cuando vayan al campo. Háblenle todo el día de esto a sus hijos, cuéntenle esta historia. Y la historia que les tenían que contar en el caso de ellos no era solo una historia espiritual, filosófica de la Biblia, qué sé yo, bla, 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 no, sino que era cuéntenle a sus hijos la historia de lo que el Señor hizo con ustedes. Y entonces cada uno de nosotros tiene una historia, todo, incluso si alguien lleva, no sé, un mes con el Señor, estoy seguro tiene una pequeña historia ya ahí que puede contar, ¿sí? Y una parte de ser testigos, como el Señor dijo, es el hecho de que nosotros contemos historias. Un testigo es alguien que cuenta una historia, tiene una historia dentro y la carga, ¿sí? La hace parte de él, ni siquiera la hace parte de él, él mismo es la historia. Y entonces creo que si podemos regalar a los pequeños nuestras historias con el Señor, cómo el Señor nos trajo hasta aquí, desde lo macro, como decía Romina, desde los siglos hemos llegado hasta aquí, ¿sí? Hasta lo pequeño, cómo yo llegué aquí, cómo el Señor me trajo aquí, lo que el Señor ha hecho en tu vida. A veces un niño ha vivido cosas en Dios, pero los niños sus primeros 5 años por lo general guardan unas fotitos mentales, no recuerdan mucho.
si uno puede recordar todo de continuo y generar la historia, ¿sí? Generar la historia y regalarle incluso en ese mismo conversar, porque el Señor le dice a Israel, cuéntales cómo yo los traje hasta aquí. Y entonces es muy heavy, porque claro, la mayoría de los niños olvidan sus primeros 5 años, guardamos unas fotitos, un par de videos mentales de momentos importantes por buenas o malas razones, pero es chiquitita la historia. Si lo tuviéramos que contar, a lo mejor en los casos más elocuentes escribiríamos 2 páginas, ¿sí? A no ser que ya quisiéramos nosotros explayarnos por cosas que nos contaron otras personas, pero así como recuerdos, incluso por lo que nos contaron otras personas, de pronto no sería tan largo, de pronto. Más allá de que empezáramos a introducir apreciaciones, como por ejemplo, yo una vez fui a la playa y me sentí así, y ahí escribimos 3 hojas de cómo nos sentimos. Puede ser, pero del relato mismo no se recuerda. El punto es que en las familias, en los amigos, que hay niños que llevan tiempo en medio de hermandades, caminando con el Señor, creo que podemos cuidar el hecho de condensar y regalarles una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Es que yo ya se lo conté, porque tenemos muchas veces esa... Fíjense cómo los niños tienen una predisposición a escuchar historias una y otra vez. ¿Han visto los niños ver una película 10 veces? Ver el mismo dibujo animado y le dicen, ¿por qué estás viendo ese dibujo animado de nuevo? Te voy a buscar otro, dame el control. El niño, no, es que a mí me gusta ver ese capítulo y lo ha visto 15 veces y lo recita casi prácticamente mientras lo está viendo. Y eso no es algo accidental, ¿sí? Es que el niño está buscando grabarse una historia. Su cerebro está buscando grabarse una historia y su cerebro sabe perfectamente de mnemotécnica, sabe técnicas de memoria y su cerebro sabe y dice, repítemela de nuevo, repítemela de nuevo, repítemela de nuevo, repítemela de nuevo porque lo estoy grabando. Y entonces a veces a los niños, los papás caemos en, pero es que yo ya le expliqué eso una vez, no, es que yo ya le conté una vez del apóstol Pablo, no, es que yo ya le conté una vez de cómo el Señor sanó a su mamá, por ejemplo. ¿Para qué le voy a decir de nuevo si ya sabe? Cuéntale las historias muchas veces. Hazlo realmente. Y los niños están dispuestos a escuchar, ¿sí? A escuchar la historia una y otra vez, ¿sí? Otra historia es si ya cruzó los 14, probablemente te va a decir, papá, otra vez de nuevo. Y justamente los niños a esa edad dejan de ver películas repetidas una y otra vez, pero antes de eso están comiendo historias y quieren repetirlas. Entonces el Señor le dijo a Israel, exactamente, aprovéchense de eso y cuéntenle una y otra vez lo que yo hice con ustedes. Y entonces creo que necesitamos ser contadores de historias activos, entendiendo todo esto que estamos conversando hoy día. Un dato importante ahí, los niños no solamente aprenden por instrucción, sino que aprenden por historias que encarnan vida. Interesante lo que dice Silvita en ese sentido, porque recordemos que las historias las usaban para inculcar valores. Incluso la semana pasada, parece que lo comentamos, en una vez que también estábamos conversando, los hermanos Grimm parten escribiendo los relatos para transmitir valores, que claro, al principio eran muy crudos los relatos y se fueron suavizando con el tiempo hasta las historias que conocemos hoy, pero los hermanos Grimm parten el escribir cuentos o relatos para inculcar valores, para que la gente busque identificarse con esos personajes, que ojo, es algo que se hace también cuando le enseñamos en el colegio a los niños a hacer el análisis literario. Le llevamos o le conducimos a ese análisis de la historia del personaje. ¿Cómo es este personaje? ¿Qué características psicológicas qué crees tú que habrías hecho tú en lugar de él? Un sinfín de análisis que buscan que el niño en el relato extraiga ese aprendizaje. Y me parece súper interesante porque a veces, mucho más que sentar al niño a recitarle, no haces esto, no vas acá, no haga qué, que no, mejor le cuento una historia en donde él busque sentirse identificado. Tanto, sobre todo porque las historias y los relatos conectan con las emociones. Y las emociones son súper importantes al momento de generar un aprendizaje que quede, que sea permanente. Cuando logramos que el aprendizaje no solo sea mental, sino que también enganche con las emociones, generamos un aprendizaje a largo plazo, ya sea el temor, porque el relato tradicional suele muchas veces, no sé, las leyendas chilenas parecen historias de terror. Entonces los niños no salían en la noche o despiertos hasta tarde porque venía el cuco, que el cuero, que la llorona y todos esos relatos que, debemos quedarnos dormidos porque enganchaban con esa sensación. El cuero es una historia inimaginable que la vamos a dejar en el aire y que sepan ustedes qué es el cuero. Los que son chilenos y escuchen van a saber esa leyenda. Y generaban una conducta
a causa del temor. De hecho, creo que hay un parecido en los relatos y en los mitos y leyendas en lo que es el folclore en Latinoamérica, porque, por ejemplo, hubieron muchos relatos por tarea. Yo le preguntaba a mi abuelita y después yo decía, ¿para qué te pregunto? Ahora yo no voy a poder dormir. Entonces, y era como, te mandaban de tarea, averigüen los relatos y las leyendas antiguas, y uno pregunta a la abuelita, abuelita, y me sale como unas historias, el Tintín, que no sé qué, que la Llorona, el ayuda del tamarindo, son así como en Chile, tienen leyendas acá, y es como que uno ya Claro, de grande, no, pero de niño es como, y que buscaban modelar ciertas conductas igual en la infancia, conectando con la historia, con este relato y con la emoción. claro. Y eso es súper interesante, o sea, nos da un tips ahí de cómo de repente la clase catedrática le doy al niño los 3 puntos de por qué él no debe hacer tal cosa, en realidad es como para el niño ya y no tiene sentido, no sé si se entiende. O sea, sí, ya me están diciendo las reglas ya, pero si busco el relato donde él se siente identificado, es mucho más quizás certero o más conveniente, efectivo en realidad. Es como una vez tú también mencionaste el tema de que si no le ven sentido el conocimiento, lo aprenden y después lo desechan. El cerebro lo desecha, exacto. Claro, cuando mencionabas el tema de historias y el de conectar, me recordaste un poco de J.R. Tolkien, el que escribió El Señor de los Anillos y todos estos libros, que hay más libros que la saga de esos 3 libros que se hicieron película. Pero hay algo interesante, si uno no entiende como el contexto donde estaba el escritor, capaz no entiende un poco como la intención completa. Por ejemplo, tú mencionabas a los hermanos Grimm. Al principio, la recopilación de historias iba muy a la par con la época. O sea, teniendo en cuenta, por ejemplo, los niños en la Revolución Industrial vivían cosas tan duras. Supongamos que asimismo en la época del folclore, para ellos era mucho más necesario por el contexto, por el ambiente y por las situaciones que vivían, que las mismas narraciones orales fueran así, para que ellos las pudieran relacionar o sentir reales. Pero a medida que pasaban los años y las épocas se dieron cuenta que, claro, ya los relatos no necesitaban ser tan crueles. Ya los niños no estaban viviendo en un contexto como hace 100, 200 años. Y entonces tuvieron que irlos, como se diría, rebajando un poquito o filtrando un poquito, porque ya los niños no estaban expuestos a ese nivel de crueldad que en un principio. Entonces, por ejemplo, Tolkien, como dato en paralelo, algo que él una vez mencionó fue que él creía que era fundamental del humano buscar como esa recuperación a través de la fantasía. Uno decía, ¿por qué la fantasía? ¿Por qué como evadirse por medio de la fantasía? Pero Tolkien, él estuvo en el contexto en medio de las 2 guerras mundiales. O sea, él siendo joven participó en la Primera Guerra Mundial y ya siendo adulto, a sus hijos les tocó vivir la Segunda Guerra. O sea, no hubo mucha diferencia. Entonces, entre ese lapso, cuando comenzó a ver la Segunda Guerra Mundial, él ya tenía el manuscrito del Señor de los Anillos. Y hubo un editor previo que vio uno de sus libros y dijo, no, ¿para qué? ¿No? Entonces, pero en este de acá dijo, oh, está interesante, es muy bueno, publiquémoslo. Pero como estaban en la Segunda Guerra y había una escasez de papel, dijeron, dividamos el libro que al principio lidera un solo tomo, dividámoslo en 3. Y así nacieron las sagas, pues Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y Retorno del Rey. Pero el contexto de esto que él decía se entendía por la situación tan traumática y fuerte de las guerras mundiales en esa época. Que claro, la Primera Guerra Mundial fue muy fuerte, fue muy traumante, fue algo que no tuvo precedente. Y de alguna manera él decía, él la veía así en ese contexto de periodicía, la fantasía es tal vez un derecho humano en el que podemos recobrar esta capacidad de crear o de replicar nuestra capacidad de ser co-creadores. Porque él decía así, yo no me siento ningún dios de mis historias, ni un narrador externo, yo soy como un visitante, decía él cuando escribía. O sea, yo soy un visitante, llegué a este mundo, de esta historia de los hobbits y de esta Tierra Media. Y decía, yo soy un visitante que llegué a contar y descubrir una civilización, pero él siempre decía que él narraba y él sentía que la fantasía, en esa intención de ayudar a restaurar como el orden del bien y el mal, decía, debe ser muy clara. Ya Mayor dijo, no apruebo estos contextos en que las tinieblas se ven hermosas y la luz se ve media rara. Él decía, por algo los orcos son feos y los elfos son hermosos.
decía, para que la fantasía tenga esta capacidad de restauración, de recuperación, necesita mostrar este reflejo claro, porque si no, no tiene sentido, realmente tiene una distorsión. Entonces era muy interesante por ese contexto de un periodo que fue muy traumático. Y como mencionaban antes, pues Silvi, a veces el cerebro queda marcado por momentos muy fuertes, sean muy buenos o sean muy malos. Y ahí como para terminar mi momento histórico, eh, después pude ver un caso de un señor que ya pues había tomado la decisión de serse catedrático en temas de literatura. Él dijo que él cuando estuvo en su adolescencia, él era un muchacho muy rebelde, a tal punto que ya estaba bordeando al límite de poner en riesgo su propia vida. Y sus papás no sabían ya qué hacer con él. En una de esas lo encierran en la casa, le prohíben salir. Y entonces, pues en eso, él pues, ya no tenía nada que hacer, no le dejaban tener televisión ni nada, comienza a revisar la biblioteca y encuentra el primer tomo del Señor de los Anillos. Y dice, fue tan sorprendente esta lectura que él se introdujo en este mundo, después pidió buscar el segundo y el tercero, y de alguna manera, el introducirse en esta altura y en esta claridad del bien contra el mal, lo ayudó a él a salir de esta situación de rebelión muy fuerte que estaba viviendo. Y él decía, y no es que venía de una familia mala, pero caí en una situación en la que yo mismo no paraba, era como un ciclo sin fin. Entonces, un relato le permitió como asentarse de nuevo y comenzar a tener muy en claro como la luz y las tinieblas, el bien contra el mal. Es muy interesante y como decían, no precisamente tiene que ser solamente la Biblia, pero si mantienen esta esencia, por ahí el Señor comienza, por ahí le decía, solamente necesita una pequeña parte para ir retomarnos de nuevo. A mí me fascinó ver eso y como que fue muy emocionante. Está viendo Silvi. No, Silvi, ¿quién va primero? ¿Podríamos ir a palabras finales de pronto? Yo creo que Sí, siento que ya como que... sí. Cómprense un condorito. Compre. Recomendación final. Una, u- una vez, disculpando la broma, pero una vez pasó que los niños se quedaron donde mi mamá así como una tarde y volvimos. En Ecuador venden condoritos, ¿cierto? ¿Sabes lo que es ya? Sí, sí, sí. No es una revista para niños, pero mucha gente cree que es algo de niños. Y entonces llegamos donde mi mamá a buscar a los niños y Esteban estaba muy feliz porque él había estado toda la tarde leyendo condoritos. ¿Y nosotros qué? ¿Por qué leíste eso? Es que la abuelita Inés me lo pasó. Y Esteban había estado leyendo condorito toda la tarde. Bueno, porque claro, la gente dice tiene dibujos animados, o sea, dibujitos, entonces es de niño. Pero las historias son cada una peor que otra. O sea, hay algunas que son inocentes, pero el 20%, las otras no. Yo creo que ahí queda en el margen del niño de, es una broma, no la entiendo, pero tiene dibujitos y ya a veces depende de quien lo lea, pero si no es Y los que dibujitos también, porque los dibujitos tampoco son muy puros, que digamos. no, este, poniendo, Oiga, quería... dígale. No, dale tú primero, Andrés. No, solamente quería añadir, aprovechando de la broma de Condorito, mencionar de que sí. Disculpa. No, pero es bueno que lo hayas mencionado porque actualmente también sigue pasando lo mismo en general. La gente ve un dibujo y piensa que es para niños y no lee el contexto de la historia, no lee el contexto del dibujo, simplemente, este dibujo es para niños y ya está. Y así ha pasado en muchas ocasiones que se han filtrado cosas que no son para la edad de quienes tienen que leerlo por esos accidentes. Eh, pero a la vez, en el buen sentido, me hiciste acordar, y lo dejo solamente como mención, me hiciste acordar la historia de Jim Henson, que es el creador de todo este mundo de los Muppets, de los títeres, estos que Plaza Sésamo y todo esto. Fue el creador de los títeres, no existían los títeres antes, por lo menos de estos que se ponen en la mano, sino solamente existían las marionetas que se movían con los hilos y con estos palitos. Y el asunto es que él quería crear una especie de forma de teatro con títeres, pero todo comenzó con el tema de adultos. Ya con el tiempo, pues vieron el potencial y se unieron a educadores y estos educadores y psicólogos pues, les ayudaron a crear materiales para crear lo que es Plaza Sésamo, pero nunca inició infantil. Pero él de alguna manera se veía como una intención pura porque dice que el primer títere lo comenzó a crear
para ayudar a uno de sus abuelos que ya estaba pues en un proceso de salud que ya venía agravándose. Entonces, su manera muy inocente fue como reconectar con esa capacidad de su infancia de crear historias y de crear artilugios y de sentirse muy inventivo. Y de hecho, él quería traer esto a los adultos, ayudar a los adultos a reconectar con esta capacidad de jugar con las historias, de jugar con los títeres, de no caer como en una rigidez tan marcada por la misma época. Pero creo que sí, todo es necesario pues también ver el contexto. Hay quienes dirigen cosas a adultos desde una muy pura y hay cosas que parecen para niños, pero no tienen una intención pura en verdad. Entonces es realmente necesario que haya siempre una capacidad de observar y una capacidad como de analizar o de, como tú mismo mencionaste, Romina, de filtrar qué hay detrás, qué hay de contexto y cuál es la intención. Porque todos los relatos pueden pueden provocar muchas cosas, desde salvar a un niño, caer en una rebelión sin fin, de despertar a los adultos, reconectar, de volver a divertirse, a disfrutar la vida y pues, y otras Yo no. creo yo creo que algo que mencionamos, creo que en el primero o segundo podcast, que es la importancia de que escuchemos la voz del Señor y nos dejemos ser guiados por el Espíritu. Las personas que estamos a cargo de Dios, todo aquel que conoce al Señor debería, o que es hijo del Señor, debería ser guiado, pero creo que hay una responsabilidad un poco mayor cuando tenemos niños a nuestro cargo. Quería decir eso por un lado. Y por otro, a veces me preguntan algunas mamás que qué monitos se pueden ver o caricaturas, monitos, ¿verdad? Qué bonitos ustedes. Pero qué caricaturas, Ya sabemos que es eh, bonito por allá, y aquí sabemos todos que es bonito. caricaturas de repente hablan un poco, porque a veces ni uno conoce historias de la misma iglesia o del relato de la iglesia, y hay unas caricaturas que con los niños, incluso yo he aprendido bastante con ellos, que se llaman Héroes de la Fe. Están en YouTube, son de Torchlight, parece que es como el ministerio que lo hace, y tienen un sinfín de historias de hermanos que han amado mucho al Señor. Una vez Mateo me dijo, oye mamá, entonces no es como que se acabó la Biblia y, no hay más, y aparecimos. No, le dije yo, hijo, hay un montón, que Mateo es muy buen lector, mi hijo mayor, y él tenía esta Biblia en acción, es que es una Biblia de cómics, tiene que haberla leído unas 9 veces, si no me equivoco, unas 9 veces. Entonces, como que él tenía la sensación de que se había acabado un poco la Biblia y llegábamos nosotros practicando. Entonces empezamos hace un par de años ya a ver estos monitos, repetimos varias historias porque hay algunas que sí les gustan harto y las repiten varias veces, que te muestran que hay hermanos en todo el mundo, en distintas épocas, que han buscado amar al Señor y te dan un relato como de continuidad, te dan esa sensación de que el Señor actuando a través de los tiempos, a través de las eras. Así que eso, mi pequeña recomendación de caricaturas. Y quiero cerrar contando que mis sobrinos también han visto Héroes de la Fe y una de las historias que más les impactó, que fueron muy tocados por el Espíritu Santo, fue la historia de Perpetua, una de nuestras hermanas que dio su vida por el Padre. Y fueron tan tocados profundamente que terminaron llorando, arrodillados delante del Señor y me dijeron, tía Silvita, yo quiero llegar a dar mi vida así como esos hermanos que dieron su vida de una manera tan honrosa y tan alegre, porque les impresionó mucho cómo Perpetua glorificaba al Señor al momento de comida, creo que fue por los leones y atravesada después por una lanza. Entonces recibieron tanto esa impresión y ese toque del Espíritu Santo directo y que les llevó a decir, a mí me gustaría también, yo quisiera también llegar a dar mi vida como perpetua por el Señor, por el Padre. Entonces creo que hay una narrativa de amor que continuamente nos está acompañando. Ese relato del amor de nuestro Padre es como una llama que atraviesa completamente el corazón, tal como atravesó el corazón de mis sobrinos, y deja completamente inflamado todo nuestro ser en un amor tan inmenso que es posible sentir, pero difícilmente explicar, pero que rompe con esa imagen de esa historia de un Dios juez y nos vuelve nuevamente al relato de la imagen verdadera de un Padre que nos quiere arropar con todo el amor que Él tiene. Recordemos siempre que fuera del relato de ese amor nada tiene sentido ni permanencia, porque en Él está nuestro génesis completo. Así que pues ha sido un gran podcast este día.
Nos hemos divertido y reído mucho como en los podcasts anteriores, que quizás no se ha logrado ver el detrás de cámaras, pero lo estamos disfrutando muchísimo. Yo quisiera añadir para despedirme este llamado a contar historias, ¿sí? A contar historias, incluso también a tomar historias de la escritura. Las historias de la escritura dan para tremendas películas y podemos contar historias de la escritura a los niños, ¿sí? No como un tema de la escuela dominical o algo así, sino acostumbrar a contarles esa historia y enseñarles, como decían Romina y Silvia, a admirar lo que el Señor admira, ¿sí? Porque todos necesitamos proyectarnos en algo o en alguien y admirarlo. Todos lo hacemos y es una necesidad psicológica y es una necesidad neurológica incluso tener unos ciertos arquetipos, y si nosotros no hacemos eso van a venir otras cosas a llenar esos arquetipos, esas admiraciones que al final son lo que conduce nuestras proyecciones, nuestros deseos, nuestras fuerzas, ¿sí? Y entonces seamos, otra vez lo digo, contadores de historias, que transmitamos fe, que transmitamos vida, que transmitamos libertad y que por sobre todo transmitamos la profunda admiración por nuestro Padre, por nuestro Señor, en medio de todos estos relatos, que lo más importante, como decía Silvia, son relatos vivientes, son fuego vivo que se traspasa en cada palabra. Bien, entonces yo creo que con esto ya hemos terminado el podcast de hoy. Así que queremos leer sus comentarios, sugerencias. Pueden preguntar a Romina. Está muy bueno el dato. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast. RDCD también, Andrea. En RDCD. Bueno, estaremos subiendo más materiales. Todo prontito sale. Hay dato interesante, estamos creando más cosas, hay proyectos que probablemente vamos a sacar más adelante, así que estén atentos. Y en el siguiente podcast hablaremos un poco más ya del relato visual. Nos vemos en el siguiente podcast. Chao. ¡Nos vemos! Si te interesan los temas que estamos hablando, si te interesa profundizar más sobre la infancia, tener una mirada más desde el cielo, conocer un poco más estas dimensiones y realmente caminar juntos en esto que el Padre nos está trayendo como un gran tesoro al corazón, suscríbete. Hay muchos más materiales, tenemos más sorpresas, hay muchas colaboraciones, así que no te lo pierdas. Nos vemos en la conversación.